Una niña de la calle encontró una carta perdida en la basura y decidió entregarla en la dirección que aparecía en el sobre. Lo que parecía un simple gesto de bondad la llevó a conocer a un hombre que, sin imaginarlo, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando él, conmovido, le reveló un secreto impactante que conectaba sus destinos de una manera inesperada. ¿Qué era lo que la vida tenía preparado para ellos? Prepárate para una historia llena de emociones y lecciones de vida. Dale like, suscríbete al canal y descubre cómo un pequeño acto de bondad puede transformar el destino de dos personas para siempre. Las calles de la ciudad bullían con prisas y miradas indiferentes. Entre la multitud destacaban María y Clara, dos niñas de ojos grandes y ropa desgastada. Las gemelas, con tan solo 8 años, enfrentaban una realidad que pocos podían imaginar. Buscar comida en la basura, esquivar los peligros de la noche y protegerse mutuamente a toda costa. No era fácil, pero el vínculo que compartían parecía ser su mayor fortaleza. En el otro extremo de la ciudad, Enrique Márquez vivía en un universo completamente distinto. Su ático en un edificio de lujo brillaba con muebles modernos y arte caro. Sin embargo, tras esa fachada impecable se escondía un profundo vacío. Enrique había perdido a su única hija Valeria, hacía 3 años, y desde entonces su vida era un refugio de silencio y soledad. El trabajo se había convertido en su único escape, pero ni siquiera eso lograba llenar el hueco que ella había dejado. Mientras Enrique comenzaba sus mañanas con café importado y reuniones de negocios millonarias, María y Clara despertaban al frío de la madrugada buscando vender flores para conseguir unas pocas monedas. Cada sonrisa que ofrecían era un intento por ocultar el hambre y el miedo. Las calles eran su hogar, pero también su campo de batalla, un lugar donde debían ser astutas para sobrevivir un día más. La pérdida había transformado a Enrique en un hombre distante. Evitaba cualquier conversación sobre su hija y se refugiaba en una rutina mecánica. Lo que no sabía era que su destino estaba a punto de cruzarse con el de 2 niñas que compartían con él más de lo que él podía imaginar. Los hilos invisibles de la vida ya se estaban tejiendo para unir estos 2 mundos tan opuestos. Una noche, mientras Enrique conducía hacia casa tras un largo día de trabajo, la lluvia comenzó a caer con fuerza. El cielo se oscureció y las calles, mojadas y resbaladizas, se convirtieron en un desafío. Al otro lado de la ciudad, María y Clara se refugiaban bajo un toldo, sujetando las pocas flores que no habían conseguido vender. Miraban los coches pasar, soñando con cómo sería la vida de aquellos que conducían vehículos tan bonitos. Enrique, absorto en sus pensamientos, no se dio cuenta de que había perdido el control en una curva peligrosa. El coche derrapó y se estrelló violentamente contra un poste. El estruendo del impacto resonó en las calles vacías. María y Clara escucharon el ruido y, sin pensarlo 2 veces, corrieron hacia el lugar del accidente. Sabían que era peligroso, pero algo en su interior las empujaba a ayudar. Cuando llegaron, encontraron a Enrique inconsciente dentro del coche. María, la más valiente de las 2, intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Clara, con lágrimas en los ojos, sostenía la mano de su hermana, dándole ánimos para no rendirse. Después de varios minutos de esfuerzo, lograron abrir la puerta y sacar a Enrique, ignorando el riesgo que corrían en ese momento. Ese encuentro sería el inicio de algo mucho más grande. Enrique aún no lo sabía, pero la compasión y valentía de esas 2 niñas comenzarían a derribar los muros que había levantado alrededor de su corazón. Aunque la vida las había endurecido, María y Clara aún conservaban algo que Enrique había perdido: esperanza y una conexión humana profunda. Cuando llegó la ambulancia, las gemelas desaparecieron silenciosamente en la oscuridad. No querían ser vistas ni reconocidas. Estaban acostumbradas a ser invisibles para el mundo, pero para Enrique se convertirían en inolvidables. Algo en ellas había tocado una fibra sensible en su interior, incluso en su estado semiconsciente. Lo que sintió en ese instante era solo el principio. En el hospital, Enrique abrió los ojos con dificultad. El dolor en su cuerpo era intenso, pero lo que más lo confundía eran los destellos borrosos de 2 pequeñas figuras que recordaba haber visto antes de perder el conocimiento. ¿Quiénes eran esas niñas?
Se preguntaba mientras el médico le explicaba la gravedad del accidente. Lo que Enrique no sabía era que esas dos pequeñas heroínas ya habían dejado una marca imborrable en su vida. En la otra punta de la ciudad, María y Clara se escondían en un callejón, observando cómo la ambulancia se alejaba. Clara, la más sensible, no podía contener las lágrimas. «¿Crees que estará bien?», susurró, mientras María la abrazaba para consolarla. Aunque estaban acostumbradas a la dureza de la vida, lo que habían vivido esa noche las había sacudido. Sabían que habían salvado a alguien, pero también temían haber llamado demasiada atención. Enrique, aún aturdido, no podía apartar de su mente la valentía de esas niñas. Decidió preguntar al personal médico si alguien las había visto o sabía algo de ellas, pero nadie tenía información. Era como si hubieran aparecido de la nada y luego desaparecido igual de rápido. Esto solo aumentó su intriga y una inesperada sensación de gratitud. Por primera vez en años, Enrique sintió algo que creía haber perdido: conexión humana. Mientras tanto, las gemelas continuaban con su rutina, intentando olvidar la noche anterior, pero el recuerdo del accidente y el hombre al que habían ayudado no las abandonaba. Clara, en especial, no podía evitar imaginar cómo estaría. «Parecía tan triste», decía mientras María intentaba distraerla. Aunque eran pequeñas, las dos niñas tenían una percepción sorprendente del dolor ajeno, quizás porque habían experimentado el suyo propio desde muy temprano. Una semana después, Enrique decidió volver al lugar del accidente. Sentía que necesitaba entender más sobre lo que había ocurrido. Encontró a un vendedor ambulante que, al describirle a las niñas, reconoció a las gemelas. «Siempre están por aquí vendiendo flores», comentó. Esa pequeña pista llenó a Enrique de esperanza. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que debía encontrar a esas niñas. Esa misma tarde, Enrique volvió a la zona con un ramo de flores, no para vender, sino para regalar. Caminó por las calles preguntando a los transeúntes si habían visto a dos niñas con esas características. La gente lo miraba extrañada, pero él no se rendía. Cada paso que daba parecía acercarlo más a una verdad que ni siquiera sabía que estaba buscando. María y Clara, desde la esquina donde solían sentarse, lo vieron de lejos. «Es él», susurró María, alertando a su hermana. Clara, con ojos curiosos, quería acercarse, pero María la detuvo. «¿Y si está enfadado porque nos metimos en su coche?», dijo. La desconfianza que habían aprendido en las calles las mantenía en guardia, pero algo en los ojos de Enrique les decía que no había peligro. Finalmente, Enrique las vio. Fue un momento casi mágico, como si el tiempo se detuviera. Las niñas, con sus pequeñas figuras y rostros marcados por la vida, lo miraron fijamente. Enrique, con una mezcla de alivio y emoción, simplemente se agachó y extendió las flores hacia ellas. «Gracias. No sé cómo podré devolvéroslo, pero gracias», dijo con una voz quebrada. María, siempre más cauta, se mantuvo en silencio, pero Clara dio un paso adelante. Sus pequeños dedos tocaron una de las flores mientras murmuraba: «Solo queríamos ayudar». Fue en ese instante que Enrique sintió como su corazón, endurecido por años de dolor, comenzaba a ablandarse. No eran solo niñas callejeras, eran la prueba viviente de que aún existía bondad en el mundo, incluso en los lugares más inesperados. Ese encuentro no fue el final, sino el verdadero comienzo. Enrique no podía dejar de pensar en cómo esas niñas se las arreglaban para sobrevivir. Más allá de las flores y las gracias, sabía que tenía una deuda emocional con ellas. Pero ¿cómo ayudar sin invadir sus vidas? Esa pregunta comenzaba a germinar en su mente mientras las observaba alejarse nuevamente, con una mezcla de ternura y determinación. Enrique estaba sentado en la cama del hospital, rodeado por el murmullo constante de máquinas y el ir y venir del personal médico. Había pasado ya una semana desde el accidente, pero su mente seguía atrapada en la imagen de esas dos niñas que lo habían sacado del coche aquella noche. Mientras repasaba los fragmentos de lo sucedido, una pregunta se hacía más fuerte. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué sintió una conexión tan instantánea con ellas? Fue entonces cuando una enfermera entró en la habitación con un cuaderno en la mano. «Señor Márquez, las niñas que lo ayudaron dejaron esto aquí en el hospital antes de irse. No dijeron nada más,
solo que debía asegurarse de abrirlo cuando estuviera mejor. Enrique tomó el cuaderno con manos temblorosas. Al abrirlo, se encontró con dibujos torpes pero llenos de significado, un hombre en un coche y dos pequeñas figuras ayudándolo a salir. En la esquina inferior del papel, unas palabras escritas con caligrafía infantil. Solo hicimos lo que habría hecho nuestra mamá. Enrique sintió un nudo en la garganta al leer esa frase. Era como si esas palabras hubieran arrancado una costra que cubría su corazón desde la muerte de Valeria. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Pensó en Valeria, en cómo siempre había sido una niña generosa y bondadosa, y en cómo esas dos niñas desconocidas parecían reflejarla de una forma casi milagrosa. Decidido a encontrar respuestas, Enrique pidió al personal del hospital que intentara rastrear a las niñas, pero nadie tenía información concreta. Era como si hubieran aparecido para cumplir un propósito y luego desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Algo en su interior le decía que necesitaba conocerlas, no solo para agradecerles, sino porque sentía que había algo mucho más profundo en esa conexión. Mientras tanto, en las calles, María y Clara seguían su vida habitual, aunque el encuentro con Enrique había dejado huella en ellas. Clara, en particular, no podía evitar preguntarse si el hombre estaría bien. ¿Crees que se acordará de nosotras?, preguntó una tarde mientras vendían flores en un semáforo. María, siempre más pragmática, respondió: «Da igual si lo hace o no. Nadie se acuerda de nosotras y está bien así». Pero Enrique no era como los demás. Tras varios días de búsqueda, encontró a un vendedor ambulante que reconoció a las niñas por la descripción de sus dibujos. «Siempre están por aquí, aunque se mueven mucho», le dijo. Con esa información, Enrique comenzó a recorrer las calles con renovada determinación, convencido de que el destino lo había llevado a ellas por una razón que aún no entendía del todo. Finalmente, una tarde lluviosa, Enrique las vio a lo lejos, bajo el mismo toldo donde solían refugiarse. Esta vez, no se quedó mirando desde lejos. Caminó hacia ellas con el cuaderno en la mano, el corazón latiendo fuerte en el pecho. Cuando las niñas lo vieron acercarse, María se tensó, pero Clara lo reconoció de inmediato y tiró de la mano de su hermana. «Es él», susurró emocionada. Enrique se arrodilló frente a ellas mostrando el cuaderno. «Gracias por esto», dijo con la voz quebrada. «Vosotras me habéis salvado, no solo esa noche, sino de una forma que no puedo explicar». Clara sonrió tímidamente, mientras María lo miraba con desconfianza. «¿Por qué nos busca?», preguntó con tono firme. Enrique, tomando aire, respondió con sinceridad: «Porque creo que sois la razón por la que estoy aquí, y porque siento que tengo una deuda con vosotras». Fue entonces cuando Clara, con la inocencia que solo un niño puede tener, formuló una pregunta que dejó a Enrique sin palabras. «¿Podríamos tener un hogar?». María abrió los ojos como platos, sorprendida por la valentía de su hermana. Enrique, sin saber cómo responder al principio, sintió cómo esa pregunta tocaba lo más profundo de su ser. La idea de darles un hogar, de protegerlas, lo llenó de miedo y esperanza a partes iguales. Ese momento marcó el inicio de una promesa silenciosa. Aunque Enrique no sabía cómo cumplirla todavía, entendió que el destino lo había puesto en el camino de esas niñas por una razón. Mientras las observaba correr nuevamente hacia la lluvia, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que aún no sabía era que esta conexión no solo cambiaría su presente, sino que también lo obligaría a enfrentarse a su pasado. Aquí exploraremos cómo Enrique comienza a reflexionar sobre su vida, enfrentando los muros emocionales que construyó tras la pérdida de su hija, mientras intenta acercarse a María y Clara. La imagen de María y Clara no dejaba de rondar la mente de Enrique. Cada detalle, sus miradas, la fuerza en sus pequeñas manos al sacarlo del coche y, sobre todo, el dibujo y las palabras del cuaderno, lo perseguían. En las noches de silencio en su lujoso ático, Enrique se encontró mirando por la ventana, preguntándose cómo había llegado a vivir tan desconectado del mundo. Algo dentro de él, dormido por años, empezaba a despertar. El dolor por la pérdida de Valeria lo había llevado a construir una muralla a su alrededor. Se prometió no volver a sentir, porque sentir significaba exponerse a perder otra vez. Pero esas niñas, con su valentía y su sencillez,
Habían logrado algo que nadie más había conseguido: cruzar esa muralla. Enrique no sabía cómo, pero su corazón endurecido empezaba a derretirse. Por primera vez sentía la necesidad de hacer algo por alguien más. Mientras tanto, María y Clara continuaban sobreviviendo en las calles, aunque algo había cambiado en ellas también. Clara, la más soñadora, no podía dejar de pensar en las palabras de Enrique. ¿Crees que realmente podría ayudarnos?, preguntó una noche mientras se acurrucaban bajo una manta vieja. María, siempre protectora, negó con la cabeza. La gente como él no ayuda a la gente como nosotras, respondió con dureza, aunque en el fondo también quería creer que tal vez las cosas podrían ser diferentes. Enrique, decidido a no dejar las cosas al azar, comenzó a buscar formas de acercarse a ellas sin asustarlas. Contactó a organizaciones benéficas en la ciudad para entender mejor cómo podía ayudarlas. Descubrió que había muchas niñas como María y Clara, invisibles para el mundo, pero llenas de historias y cicatrices que merecían ser escuchadas. Este proceso lo hizo reflexionar aún más sobre las prioridades de su vida. ¿Cuándo había dejado de ver a las personas para centrarse solo en los números y el éxito? Una tarde, Enrique regresó a la esquina donde había visto a las niñas por última vez, esta vez con algo más que flores. Llevaba 2 mantas nuevas y una pequeña bolsa con comida. Cuando las encontró, Clara corrió hacia él con una sonrisa tímida, mientras María permanecía a un lado, vigilante. Enrique se agachó, colocó las mantas en el suelo y dijo: «No sé cómo cambiar vuestra situación de un día para otro, pero quiero empezar por aquí». Clara, sorprendida por el gesto, agarró la manta con cuidado, mientras María lo miraba fijamente. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz desconfiada. «Porque creo que todos necesitamos una segunda oportunidad», respondió Enrique con sinceridad. La frase pareció resonar en María, aunque no dijo nada. Solo asintió levemente mientras su hermana ya se acomodaba en la manta nueva. Enrique, observando la escena, sintió un calor en el pecho que no experimentaba desde que Valeria estaba viva. Ayudarlas, aunque fuera en algo tan pequeño, le daba un propósito que había perdido hacía mucho tiempo. Con el tiempo, Enrique comenzó a visitar a las niñas regularmente. No quería forzar nada, solo construir una relación basada en confianza. Les llevaba comida, escuchaba sus historias e incluso intentaba arrancar una sonrisa de María, aunque siempre era más reservada que Clara. Cada encuentro era un pequeño paso hacia un cambio más grande, tanto en ellas como en él. Enrique empezaba a entender que el dolor que había llevado consigo durante años podía transformarse en algo más, en empatía, en conexión, en acción. Sin embargo, las heridas del pasado no desaparecen de un día para otro. Enrique aún luchaba con sus propios miedos e inseguridades. Por las noches recordaba a Valeria y se preguntaba si estaría orgullosa de él. Quizás esto es lo que ella querría que hiciera, pensaba mientras sostenía el cuaderno con los dibujos de las niñas. Cada día se sentía un poco más cerca de sanar, pero sabía que el camino aún era largo. Mientras Enrique intentaba superar sus propios muros emocionales, María enfrentaba los suyos. Aunque agradecía la ayuda, temía depender de alguien que pudiera desaparecer en cualquier momento, como lo habían hecho tantas personas antes. Pero había algo en Enrique, en su mirada sincera y su paciencia, que la hacía dudar de sus propias reglas. Quizás, solo quizás, él era diferente. Ese cambio en el corazón de Enrique no solo estaba transformando su vida, sino también las de María y Clara. Sin darse cuenta, estaban construyendo una relación que iba más allá de la ayuda inmediata. Era un puente hacia algo más grande, algo que Enrique aún no podía definir del todo, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Algo en su interior le decía que debía seguir adelante, por ellas, por él y quizás, de alguna forma, por Valeria. Una mañana soleada, Enrique decidió que era momento de dar un paso más en su relación con María y Clara. Sabía que las mantas y la comida no eran suficientes para cambiar sus vidas de raíz. Durante días, había reflexionado sobre cómo podía ayudarlas realmente, pero la respuesta siempre lo llevaba al mismo lugar. Necesitaban un lugar seguro donde pudieran ser niñas otra vez. Sin embargo, convencerlas de aceptar su ayuda sería un desafío tan grande como el propio cambio. Cuando Enrique se presentó en su esquina habitual,
con un brillo diferente en los ojos. Clara lo recibió con una sonrisa cálida, pero María, como siempre, lo observó con cautela. Él llevaba una pequeña bolsa llena de cosas simples, un paquete de lápices de colores y un cuaderno para dibujar. «Hoy traje algo diferente. Pensé que os gustaría», dijo, mientras se agachaba a su altura. Clara, emocionada, tomó los lápices al instante, mientras María lo miraba sin tocar nada. «¿Por qué haces esto? No somos tu problema», dijo María con frialdad. Enrique respiró hondo antes de responder. «Porque quiero ayudaros a tener la vida que merecéis, no la que os tocó por azar». María bajó la mirada, pero no dijo nada. Enrique entendía que ganar su confianza tomaría tiempo, pero no estaba dispuesto a rendirse. Por eso continuó. «He reservado un lugar para vosotras. No es mucho, solo una habitación en un hotel pequeño, pero será mejor que las calles. Podéis quedaros juntas y seguras. Es vuestra decisión». Clara miró a su hermana, con esperanza brillando en sus ojos. «¿De verdad, María? Podríamos tener una cama», dijo con emoción, pero María se mantuvo en silencio, su mente llena de dudas. «¿Y si esto es temporal? ¿Y si nos deja cuando se canse, como todos los demás?», pensaba. Las experiencias de su corta vida le habían enseñado a no confiar en nadie, y aunque quería creer en Enrique, el miedo la frenaba. Finalmente María levantó la vista y con voz firme respondió: «Iremos, pero no somos caridad. Si esto es un favor, dilo ahora. No queremos que nos echen cuando ya no les sirvamos». Enrique, sorprendido por su madurez y determinación, asintió. «No sois caridad. Sois dos niñas valientes que merecen una oportunidad. Si me dejáis, quiero demostraros que esta vez es diferente», dijo con sinceridad. María no respondió, pero ese pequeño gesto de asentir con la cabeza fue el primer paso. Esa noche, Enrique llevó a las niñas al hotel. No era un lugar lujoso, pero tenía una cama limpia, una mesa y, lo más importante, una puerta que podían cerrar con llave. Mientras Clara exploraba emocionada cada rincón, María se sentó en el borde de la cama, observando a Enrique con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó de repente. Enrique se tomó un momento antes de responder. «Porque vosotras me recordáis lo que es sentir esperanza. Y porque creo que ayudaros también me ayudará a mí». Enrique pasó los días siguientes asegurándose de que las niñas tuvieran lo básico: comida, ropa y un lugar seguro. Pero sabía que su misión no terminaba ahí. Lo que realmente quería era darles algo que no se podía comprar: estabilidad, confianza y una razón para soñar con el futuro. Sin embargo, también entendía que no podía hacerlo solo. Por eso, comenzó a buscar recursos en centros comunitarios y organizaciones benéficas que pudieran apoyar a las niñas de forma integral. Clara, con su inocencia natural, se adaptó rápidamente al cambio. Disfrutaba de pequeños placeres como dibujar en su nuevo cuaderno y dormir en una cama suave. Pero María, aunque agradecida, mantenía una distancia emocional. A menudo salía al balcón y miraba la ciudad, como si buscara algo. Enrique respetaba su espacio, pero no dejaba de intentar acercarse poco a poco. Cada conversación, cada gesto amable, era un intento de construir un puente hacia su corazón. Una tarde, mientras las niñas dibujaban juntas, Clara mostró a Enrique uno de sus dibujos: un sol brillante sobre un fondo azul, con 3 figuras cogidas de la mano. «Eres tú, María y yo», explicó con una sonrisa. Enrique sintió un nudo en la garganta. Esa simple imagen representaba algo que él creía haber perdido: la posibilidad de formar un vínculo, de construir algo nuevo a pesar de las cicatrices del pasado. Pero al mismo tiempo sabía que no podía apresurar el proceso. Tanto él como las niñas necesitaban tiempo para adaptarse a esta nueva realidad. María, especialmente, necesitaba pruebas de que Enrique no era como los demás adultos que las habían decepcionado, y aunque el camino por delante parecía largo, Enrique estaba dispuesto a recorrerlo, porque en el fondo sabía que esta historia no era solo sobre salvarlas a ellas, sino también sobre salvarse a sí mismo. Enrique solía ser un hombre que vivía del pasado, atrapado en un bucle interminable de dolor por la pérdida de su hija. Sin embargo, compartir tiempo con María y Clara empezó a mostrarle algo que llevaba años sin experimentar: pequeñas alegrías cotidianas.
Las risas de Clara al descubrir algo nuevo y la mirada seria pero curiosa de María le recordaban lo que significaba estar presente. Aunque no podía cambiar el pasado, por primera vez sentía que podía construir algo significativo en el presente. Las niñas también experimentaban una transformación. Clara, con su entusiasmo inquebrantable, comenzó a soñar despierta sobre un futuro diferente. ¿Crees que algún día podríamos tener una casa con un jardín?, le preguntó a Enrique mientras dibujaba flores en su cuaderno. Su pregunta, simple pero poderosa, dejó a Enrique sin palabras por un momento. Si trabajamos juntos, estoy seguro de que sí, respondió con una sonrisa. Ese intercambio hizo que Clara sintiera que quizás soñar ya no era un lujo prohibido. María, sin embargo, era más reservada. Aunque disfrutaba de la estabilidad que Enrique les ofrecía, todavía llevaba el peso de los años en las calles. Una noche, mientras Enrique limpiaba después de la cena, María se acercó al balcón. «No entiendo por qué haces todo esto», dijo sin mirarlo directamente. Enrique dejó lo que estaba haciendo y se unió a ella. Tampoco lo entendía al principio, admitió, pero creo que necesitaba encontrar una razón para seguir adelante, y vosotras me la disteis. Ese momento fue un pequeño avance en su relación. Aunque María no lo admitiera abiertamente, empezaba a confiar en Enrique. Su forma de mostrárselo no eran palabras, sino acciones. Ayudar con las tareas, aceptar los pequeños regalos que él traía, o simplemente quedarse cerca cuando antes habría salido corriendo. Enrique lo notaba y no presionaba. Sabía que la confianza no se gana de la noche a la mañana, especialmente en alguien que había sido herido tantas veces. Una tarde, Enrique decidió llevar a las niñas a un parque. Era un espacio verde sencillo, con columpios desgastados pero funcionales. Clara corrió hacia ellos con entusiasmo, pero María se quedó observando desde lejos. Enrique, sentado en un banco, le hizo un gesto para que se uniera. «Nunca he estado en un lugar así», confesó ella mientras se sentaba a su lado. Enrique, sorprendido, solo pudo decir: «Pues es hora de que lo disfrutes». María sonrió, tímida pero sincera, y esa fue la primera vez que Enrique la vio como una niña, no como una superviviente. El tiempo compartido en el parque marcó un antes y un después para los tres. Enrique descubrió que no necesitaba grandes gestos para conectar con ellas. Bastaba con estar presente y ofrecerles un espacio seguro para ser ellas mismas. Clara, mientras tanto, seguía explorando su lado creativo, usando los lápices y cuadernos que Enrique le compraba para dar forma a sus sueños. Dibujaba casas, árboles y un sol brillante, como si estuviera diseñando la vida que deseaba. María, aunque más reservada, comenzó a abrirse lentamente. Una noche, mientras Clara dormía, se sentó con Enrique en la pequeña mesa del hotel. «No quiero que te sientas obligado a ayudarnos», dijo en voz baja. «No es siento sin». Enrique, mirándola a los ojos, respondió: «No es obligación, María. Es un deseo. Quiero que tengáis lo que os merecéis, una vida llena de oportunidades». Ese fue el primer paso para romper el muro que María había construido alrededor de su corazón. Con el tiempo, las interacciones entre los tres se convirtieron en un intercambio de aprendizaje mutuo. Enrique les enseñaba cosas simples, como leer un libro o entender un mapa, mientras las niñas le mostraban cómo apreciar los pequeños momentos que él había dado por sentado durante años. Cada día juntos era una lección sobre la resiliencia, la esperanza y la capacidad del corazón humano para sanar, incluso después de las peores pérdidas. Aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer, Enrique empezó a darse cuenta de que su relación con María y Clara no solo estaba transformando sus vidas, sino también la suya. Encontró un propósito en cuidar de ellas, algo que llenaba el vacío que Valeria había dejado, y aunque no podía volver atrás y cambiar el pasado, por primera vez sentía que podía honrar la memoria de su hija ayudando a dos niñas que necesitaban lo mismo que él: amor, seguridad y una razón para seguir adelante. Enrique llevaba años evitando enfrentar su mayor herida, la pérdida de Valeria. Había aprendido a callar su dolor y esconderlo detrás de una fachada de éxito y control. Sin embargo, desde que María y Clara entraron en su vida, esos sentimientos que había enterrado comenzaron a emerger. Cada vez que las veía, su mente volvía al pasado, a los recuerdos de su hija,
a los momentos felices que compartieron y al día en que todo cambió. Una noche, mientras las niñas dormían, Enrique tomó una caja guardada en el armario de su habitación. Dentro había fotos de Valeria, sus dibujos de niña y una pulsera que solía llevar. Miró cada objeto con lágrimas en los ojos, reviviendo tanto la alegría como el dolor. Pero esta vez fue diferente. En lugar de sentir solo desesperación, también sintió un atisbo de consuelo. Tal vez ayudar a María y Clara era la forma en que podía honrar la memoria de Valeria, haciendo por ellas lo que no pudo hacer por su hija. María también cargaba con sus propios traumas. Aunque nunca hablaba de ello, Enrique intuía que había vivido cosas que ninguna niña debería experimentar. A menudo despertaba en la noche sobresaltada, como si huyera de algo en sus sueños. Enrique, sin querer invadir su privacidad, decidió crear un ambiente donde ella se sintiera lo suficientemente segura para compartir su historia cuando estuviera lista. Sabía que forzarla solo haría que se cerrara más. Clara, por otro lado, era un torbellino de emociones. Su manera de lidiar con el trauma era aferrarse a la esperanza, algo que a veces irritaba a María, quien prefería protegerse con una coraza de desconfianza. Una tarde, mientras Clara dibujaba bajo la luz de la ventana, le dijo a Enrique: «Siempre supe que mamá nos estaba cuidando desde el cielo. Creo que por eso nos encontró usted». Sus palabras, inocentes pero llenas de sabiduría, resonaron profundamente en Enrique. Le recordó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz. El momento decisivo llegó una noche lluviosa, cuando María finalmente se abrió. Estaban cenando juntos, y el ruido de la lluvia parecía traerle recuerdos dolorosos. De repente, dejó su tenedor en la mesa y habló en voz baja. «La última vez que tuvimos un hogar, también llovía. Nos echaron de la casa porque mamá no podía pagar el alquiler». Sus palabras, dichas con un tono frío pero cargadas de tristeza, dejaron a Enrique sin aliento. Clara intentó consolar a su hermana, pero María continuó: «No quiero volver a confiar en nadie, porque siempre nos dejan. Si vas a hacer lo mismo, dínoslo ahora». Enrique, con el corazón apretado, respiró profundamente antes de responder. «María, no puedo prometerte que todo será perfecto, pero lo que sí puedo prometerte es que no voy a abandonaros. No vine a vuestra vida para desaparecer. Estoy aquí para quedarme». María lo miró fijamente, buscando señales de falsedad en sus ojos, pero lo único que encontró fue sinceridad. Aunque no dijo nada, algo en su expresión cambió. Era un pequeño paso, pero significativo. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a transformarse. Enrique empezó a hablarles más sobre Valeria, no como una forma de revivir su dolor, sino para compartir con ellas su amor por su hija. Les contó cómo era Valeria, cómo le gustaba dibujar y cómo su sonrisa iluminaba cualquier habitación. Clara, con su curiosidad característica, preguntaba todo tipo de detalles, mientras María escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Para Enrique, hablar de Valeria era terapéutico. Le permitía recordar los buenos momentos sin sentirse atrapado en el pasado. Para María y Clara, escuchar esas historias les mostraba que incluso alguien como Enrique tenía cicatrices, y que esas cicatrices no lo hacían débil, sino más fuerte. Poco a poco, comenzaron a verlo no solo como un benefactor, sino como una figura paternal que entendía su dolor. El cambio más evidente se dio en María. Aunque seguía siendo reservada, comenzó a aceptar pequeños gestos de cariño. Una noche, mientras Clara dormía, María se acercó a Enrique con uno de sus dibujos. Era un retrato de Valeria basado en la descripción que él les había dado. «No la conocimos, pero parece que era especial», dijo mientras le entregaba el papel. Enrique, conmovido, sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. «Lo era, y vosotras también lo sois», respondió finalmente. Ese dibujo, tan simple pero tan significativo, simbolizó el inicio de una nueva etapa. María, Clara y Enrique seguían lidiando con sus propios traumas, pero ahora lo hacían juntos. Habían formado un vínculo que no estaba basado en la perfección, sino en la aceptación de sus heridas y la voluntad de sanar. Aunque el camino hacia la superación no era fácil, cada día juntos era una prueba de que el amor y la empatía podían transformar incluso las vidas más rotas.
El paso del tiempo había creado algo que Enrique no esperaba. Un vínculo profundo con María y Clara. Pero con ese vínculo también llegó un nuevo tipo de miedo, uno que no había sentido desde la pérdida de Valeria. ¿Y si no podía estar a la altura de las expectativas de las niñas? ¿Y si, a pesar de sus esfuerzos, no lograba protegerlas como ellas merecían? Estas preguntas lo atormentaban, pero cada vez que miraba sus rostros, sabía que no podía retroceder. Una tarde, mientras Clara dibujaba sentada en el suelo y María leía un libro que Enrique le había regalado, él tomó una decisión. No podía seguir viendo a las niñas como una responsabilidad temporal. Eran mucho más que eso. Necesitaban algo más que un lugar seguro. Necesitaban un hogar, una familia. Con el corazón acelerado, Enrique esperó hasta la cena para plantearles su idea. No quería apresurarse, pero sabía que era el momento. «Niñas, quiero hablaros de algo importante», dijo con seriedad mientras las tres se sentaban a la mesa. Clara, siempre curiosa, inclinó la cabeza y preguntó, «¿Es algo bueno?». Enrique sonrió y respondió, «Eso espero». Tomó aire antes de continuar. «He estado pensando mucho y quiero que tengáis un lugar al que podáis llamar hogar, no solo por unos días o semanas, sino para siempre. Quiero que viváis conmigo». Las palabras salieron más rápido de lo que esperaba, pero al decirlo, sintió una enorme carga liberarse de su pecho. Clara dejó caer su tenedor, con los ojos brillando de emoción. «¿De verdad? ¿Quieres decir que podríamos quedarnos siempre?», preguntó casi sin aliento. Enrique asintió, pero su mirada se desvió hacia María, quien permanecía en silencio, estudiándolo con detenimiento. «¿Y qué pasa cuando te canses de nosotras?», dijo ella finalmente, con un tono que era más de dolor que de desafío. La pregunta golpeó a Enrique como un rayo, pero no retrocedió. «Nunca me cansaré de vosotras», respondió con firmeza. «No voy a prometer que todo será perfecto, pero sí os prometo que nunca os dejaré». Las palabras de Enrique parecieron calar en María, pero no dijo nada. Clara, en cambio, se levantó de su silla y corrió a abrazarlo. «Gracias, gracias, gracias», repetía mientras lo apretaba con todas sus fuerzas. Enrique, conmovido, la envolvió en sus brazos, pero su mirada seguía fija en María, esperando algún tipo de señal. Finalmente ella levantó la vista y con voz baja dijo, «Si vas a hacerlo, entonces tienes que demostrarlo». Esa noche, mientras las niñas dormían, Enrique se quedó despierto planeando cada detalle. Sabía que convertir su promesa en realidad no sería fácil. Tendría que enfrentarse a los procesos legales, demostrar que era capaz de cuidar de ellas y, sobre todo, ganar la confianza de María, que seguía protegiéndose detrás de un muro emocional. Pero estaba decidido. Por primera vez en años, tenía un propósito claro y nada lo detendría. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Enrique buscó un lugar más adecuado, donde las niñas pudieran vivir cómodamente. Encontró una casa pequeña pero acogedora, con un jardín donde Clara podría plantar las flores que tanto le gustaban. También comenzó a investigar sobre el sistema de adopción, enfrentándose a la burocracia con una paciencia que no sabía que tenía. Cada obstáculo le recordaba lo importante que era lo que estaba haciendo. Clara, mientras tanto, ya se imaginaba viviendo en la nueva casa. Dibujaba planos de cómo decorarían sus habitaciones y soñaba con invitar a otras niñas del barrio a jugar. María, aunque más reservada, no podía evitar sentirse emocionada al ver los esfuerzos de Enrique. Una noche, mientras él trabajaba en los papeles legales, se acercó y dejó una taza de té en su escritorio. «Gracias», murmuró antes de regresar a su habitación. Fue un gesto pequeño, pero para Enrique significaba el mundo. El día en que finalmente se mudaron a la nueva casa, la emoción era palpable. Clara corrió por todas las habitaciones, riendo y haciendo planes en voz alta. María, aunque más contenida, no pudo evitar una sonrisa cuando vio el jardín. Enrique las observó con orgullo, sintiendo que, por primera vez, estaba haciendo algo verdaderamente importante con su vida. «Este es solo el principio», pensó, mientras las niñas exploraban su nuevo hogar. Esa noche, al cenar juntos en la mesa de su nueva casa, Clara levantó su vaso de leche y dijo, «Por nuestro hogar». Enrique rió suavemente y levantó el suyo también. María, después de un momento de duda, se unió al brindis. Aunque no lo dijo en voz alta, en su corazón comenzó a creer que quizás
esta vez sería diferente. Y Enrique, al mirar a las niñas, sintió que, finalmente, estaba cumpliendo su promesa de protegerlas y darles la vida que siempre habían merecido. Los primeros días en la nueva casa estuvieron llenos de emociones encontradas. Clara, siempre curiosa y entusiasta, se adaptó rápidamente. Cada rincón de la casa parecía un universo nuevo por explorar. «Mira, Enrique, hay un armario donde podemos guardar nuestras cosas», exclamó mientras inspeccionaba cada habitación. Enrique sonrió, sintiendo que esos momentos eran exactamente lo que había imaginado cuando decidió llevarlas allí. María, en cambio, tardó más en acostumbrarse. Aunque estaba agradecida por el cambio, le costaba aceptar que algo bueno pudiera durar. Observaba desde las sombras mientras Clara corría de un lado a otro, y aunque su expresión era tranquila, Enrique podía ver el peso de sus pensamientos. Decidió no presionarla. Sabía que el tiempo sería su mejor aliado para demostrarle que no tenía intención de abandonarlas. Una tarde, mientras Clara jugaba en el jardín, Enrique encontró a María sentada en el porche, con la mirada fija en el horizonte. «¿Qué piensas?», le preguntó con suavidad. María se encogió de hombros, evitando mirarlo. «No estoy acostumbrada a esto», murmuró. Enrique se sentó a su lado, respetando su espacio. «Sé que es difícil confiar después de todo lo que habéis pasado, pero estoy aquí para demostrarte que esta vez es diferente», le dijo. Aunque no respondió, María permaneció a su lado, lo cual ya era un avance. Clara, por su parte, comenzó a asistir a un pequeño centro comunitario cercano, donde participaba en actividades para niños. Enrique pensó que sería una buena forma de que empezara a socializar y recuperar parte de su infancia perdida. Cuando regresaba a casa, siempre tenía algo que contar. «Hoy hicimos dibujos de animales, y mi maestra dijo que soy muy buena dibujando caballos», le dijo emocionada a Enrique una noche. Su alegría era contagiosa, y hasta María no pudo evitar sonreír al escucharla. El cambio más grande, sin embargo, fue la forma en que comenzaron a interactuar como una familia. Enrique insistió en que cenaran juntos todas las noches, algo que para las niñas era completamente nuevo. Al principio, las conversaciones eran cortas y tímidas, pero poco a poco comenzaron a compartir pequeñas historias de su día. Una noche, Clara incluso se animó a preguntar: «¿Cómo era tu hija, Enrique?». Él tomó aire antes de responder, sabiendo que hablar de Valeria era tanto un desafío como una oportunidad para fortalecer su conexión. «Era como vosotras», comenzó con una sonrisa. Le encantaba dibujar y siempre veía lo mejor en las personas. Tenía un corazón enorme. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. María y Clara lo escucharon con atención y al final, Clara dijo: «Creo que estaría orgullosa de ti por ayudarnos». Enrique, conmovido, solo pudo asentir. Ese momento marcó un punto de inflexión en su relación. Con el tiempo, incluso María comenzó a mostrar señales de confianza. Una noche, cuando Clara ya dormía, se acercó a Enrique con un dibujo en las manos. Era un bosque lleno de árboles y flores, con un sol brillante en el cielo. Clara lo hizo, pero dice que lo pensé yo, dijo con una pequeña sonrisa. Enrique tomó el dibujo, notando los detalles y la calidez que transmitía. «Es hermoso, María, como vosotras», respondió. Ella no dijo nada, pero el leve rubor en sus mejillas reveló que sus palabras habían llegado al fondo. Los días pasaron y aunque no todo era perfecto, cada pequeño momento juntos ayudaba a sanar las heridas de los tres. Enrique comenzó a sentir que no solo estaba ayudando a las niñas, sino que ellas también lo estaban ayudando a él. Con cada sonrisa, cada conversación y cada gesto, sentía que el vacío que Valeria había dejado en su corazón se llenaba poco a poco con algo nuevo: esperanza. Para María, aprender a confiar no era fácil, pero cada día en la nueva casa la hacía sentirse un poco más segura. Aunque todavía tenía miedo de que todo se desmoronara, comenzó a permitirse pequeños actos de apertura: pedir ayuda con un libro, compartir una anécdota de su vida en las calles, o simplemente sentarse junto a Enrique en silencio. Esos gestos, aunque pequeños, eran gigantescos en su mundo. Clara, con su espíritu optimista, ayudaba a mantener el equilibrio. Su entusiasmo era un recordatorio constante de que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay espacio para la alegría. Enrique, al verlas juntas,
Sentía que, por primera vez en años, estaba construyendo algo real, algo que valía la pena proteger. Aunque sabía que el camino sería largo, estaba dispuesto a recorrerlo, porque las niñas no solo necesitaban un hogar, necesitaban un padre, y él estaba listo para serlo. La transformación de Enrique comenzó en silencio, como una semilla plantada sin que él se diera cuenta. Su vida, que antes era un ciclo constante de trabajo y soledad, ahora estaba llena de risas, preguntas curiosas y hasta desafíos diarios. Las niñas le enseñaban a redescubrir la alegría en las pequeñas cosas, un juego de mesa después de cenar, un paseo por el parque, o incluso la simple tarea de preparar el desayuno juntos. Cada momento era un recordatorio de que había encontrado algo más valioso que cualquier éxito profesional, un propósito. María, por su parte, comenzó a bajar las barreras que había construido durante años. Aunque seguía siendo reservada, se permitía confiar en Enrique un poco más cada día. Un ejemplo de esto ocurrió cuando Enrique la encontró una tarde en el jardín, observando las flores que Clara había plantado. ¿Te gustan?, le preguntó. María asintió y respondió: «Siempre he querido un lugar como este, donde no tuviera que preocuparme por nada». Enrique, conmovido por su honestidad, prometió en silencio que haría todo lo posible para que esa seguridad fuera permanente. Clara, siempre llena de vida, era el corazón de la pequeña familia. Su energía y optimismo contagiaban a todos a su alrededor. «¿Sabes lo que quiero ser cuando sea mayor?», le dijo a Enrique una tarde mientras dibujaba en el porche. «Quiero ser profesora, para enseñar a niños que no tienen dónde aprender». Sus palabras, llenas de inocencia y determinación, inspiraron a Enrique a seguir ayudándolas a construir un futuro lleno de posibilidades. «Y lo serás, Clara. Te prometo que haré todo lo que esté en mi mano para que lo consigas», respondió con una sonrisa. Con el tiempo, Enrique también empezó a sanar sus propias heridas. Hablar de Valeria con las niñas se había convertido en algo natural, y lejos de traerle solo dolor, le ayudaba a mantener viva su memoria. María y Clara, aunque no conocieron a Valeria, comenzaron a verla como parte de su historia compartida. Una noche, mientras Enrique revisaba algunos papeles, María le entregó un dibujo. «Es Valeria», dijo con timidez. Enrique miró el dibujo. Era una figura sonriente rodeada de flores. «Ella habría estado orgullosa de ti», añadió María. Esas palabras, simples pero sinceras, fueron el mayor regalo que Enrique había recibido en años. La transformación de las niñas también fue evidente. María, que antes veía el mundo con desconfianza, empezó a abrirse a nuevas experiencias. Enrique la inscribió en un curso de lectura en el centro comunitario, y aunque al principio se resistió, pronto descubrió un amor por los libros que nunca había imaginado. Una tarde, mientras leía en voz alta a Clara, Enrique las observó desde la puerta, con una mezcla de orgullo y emoción. «Esto es lo que significa construir una vida juntos», pensó. Clara, por otro lado, floreció en todos los sentidos. Sus dibujos, antes simples garabatos, se convirtieron en pequeñas obras de arte llenas de color y vida. «Quiero pintar una pared entera algún día», le dijo a Enrique mientras le mostraba uno de sus bocetos. Enrique rió y le respondió: «Cuando estés lista, pintaremos la pared del salón juntos». Para Clara, ese simple gesto simbolizaba algo más grande, la certeza de que este hogar no era temporal, sino un lugar donde podía soñar y crecer. El día en que Enrique finalizó los trámites legales para convertirse en el tutor oficial de las niñas, fue uno de los más emotivos de sus vidas. Las niñas lo abrazaron con fuerza, y aunque María no dijo nada, su sonrisa tímida lo dijo todo. Enrique, por primera vez, sintió que había cumplido una promesa no solo a las niñas, sino también a Valeria. Había encontrado una forma de transformar su dolor en amor, y ese amor ahora era el cimiento de su nueva familia. La última escena de esta etapa en sus vidas ocurrió una tarde de verano, cuando los tres estaban en el jardín plantando nuevas flores. Clara, con sus manos llenas de tierra, reía mientras Enrique intentaba seguir su ritmo. María, más tranquila, cuidaba de las plantas que ya habían crecido. «Nunca pensé que estaría aquí», dijo en voz baja, mirando a Enrique. «Yo tampoco», respondió él con sinceridad. Ambos compartieron una sonrisa que no necesitaba más palabras.
Ese momento simbolizó todo lo que habían logrado juntos. No era solo un jardín lleno de flores, sino una metáfora de sus vidas, un espacio donde, a pesar de las tormentas del pasado, algo hermoso podía crecer. Y aunque sabían que el camino por delante no sería siempre fácil, estaban listos para enfrentarlo juntos, con un amor que había transformado no solo sus vidas, sino también sus corazones. Los días comenzaron a tomar un ritmo tranquilo en la nueva casa. Enrique, que antes vivía de su rutina laboral, ahora encontraba sentido en cada momento compartido con María y Clara. Despertar temprano para prepararles el desayuno, llevarlas al centro comunitario o ayudarlas con sus tareas escolares se convirtieron en las pequeñas alegrías de su día a día. Aunque aún enfrentaban desafíos, el simple hecho de saber que tenían un hogar estable les daba a las niñas la seguridad que nunca habían conocido. Y para Enrique, esa seguridad también era una promesa de un futuro lleno de posibilidades. María, siempre la más cauta, comenzó a demostrar un cambio más profundo. Aunque seguía siendo reservada, se permitía soñar con cosas que antes parecían imposibles. Una tarde, mientras ayudaba a Enrique a organizar libros en la pequeña biblioteca que estaban construyendo en casa, lo miró y dijo: «¿Crees que algún día podré estudiar algo importante?». Enrique, sorprendido por la pregunta, dejó el libro que tenía en las manos y la miró con seriedad. «No creo, María. Estoy seguro de que puedes, y estaré aquí para ayudarte a lograrlo». Esas palabras, tan sencillas pero llenas de peso, marcaron un momento clave en su relación. Clara, en cambio, ya había comenzado a planear su futuro de forma más concreta. Sus días en el centro comunitario la habían llenado de ideas y aspiraciones. «Quiero hacer una exposición con mis dibujos algún día», le dijo a Enrique, mientras le mostraba un cuaderno lleno de paisajes y retratos. Enrique, orgulloso de su progreso, le prometió que buscarían la manera de convertir su sueño en realidad. Aunque parecía un objetivo lejano, Enrique sabía que lo importante no era el resultado, sino el esfuerzo conjunto para alcanzarlo. La vida en familia no estaba exenta de altibajos. María, en particular, tenía días en los que sus miedos del pasado volvían a aparecer. Una noche, mientras Clara dormía profundamente, Enrique encontró a María sentada en el porche, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasa?», preguntó con suavidad, sentándose a su lado. «A veces siento que esto es demasiado bueno para ser verdad», confesó ella. Enrique tomó su mano y le respondió: «Lo entiendo, pero te prometo que esto es real. No voy a dejaros. Somos una familia ahora, y eso no cambiará». Esa conversación fue un paso importante para María, quien comenzó a permitirse disfrutar del presente sin el temor constante de perderlo todo. Enrique, por su parte, se comprometió aún más a demostrarles que su promesa de protección no era solo palabras. Inscribió a las niñas en clases extracurriculares, las llevó a explorar museos y hasta organizó una pequeña excursión al campo, algo que nunca antes habían experimentado. Cada actividad estaba pensada para construir recuerdos felices que reemplazaran los momentos difíciles de su pasado. Uno de los momentos más significativos llegó cuando Enrique, con la ayuda del centro comunitario, organizó una pequeña exposición de arte para Clara. Era un evento modesto, con algunos dibujos enmarcados y un espacio para que ella hablara de su trabajo. Clara, nerviosa al principio, pronto encontró su voz y compartió su pasión con los asistentes. María, que observaba desde un rincón, no pudo evitar sonreír con orgullo. Fue en ese momento cuando Enrique se dio cuenta de que, aunque el camino había sido duro, estaba ayudando a construir algo verdaderamente especial. Mientras Clara florecía en el ámbito artístico, María comenzó a mostrar interés por la literatura. Enrique le compró libros que le hablaban de aventuras, de resiliencia y de personajes que superaban obstáculos. Aunque al principio los leía en silencio, pronto comenzó a compartir sus opiniones con Enrique y Clara. Una noche, después de terminar uno de sus libros favoritos, le dijo a Enrique: «Quiero escribir mi propia historia algún día». Enrique, conmovido, le respondió: «Y será una historia increíble, María, porque será la historia de tu vida». El tiempo también permitió que Enrique reflexionara sobre su propio crecimiento. Ayudar a las niñas le había enseñado que, aunque el pasado no podía cambiarse, siempre había una oportunidad para crear algo nuevo.
Los recuerdos de Valeria seguían siendo una parte importante de su vida, pero ya no los veía con tristeza. Ahora, cada vez que hablaba de ella, lo hacía con gratitud, sabiendo que su legado vivía en los actos de amor que compartía con María y Clara. Esa transformación era el mayor regalo que las niñas le habían dado. El futuro que antes parecía incierto, ahora se llenaba de posibilidades. Enrique comenzó a pensar en formas de ayudar no solo a María y Clara, sino también a otras niñas que vivían en las calles. Juntos, comenzaron a planear un proyecto en el centro comunitario para ofrecer talleres de arte y lectura a niños en situación de vulnerabilidad. Queremos que otros niños también tengan la oportunidad de soñar, dijo Clara con entusiasmo. Enrique, emocionado, vio en ese proyecto una extensión del amor que había transformado sus vidas. La historia de Enrique, María y Clara no era perfecta, pero estaba llena de momentos reales, de luchas y de triunfos compartidos. Habían pasado de ser tres extraños con cicatrices profundas a una familia que miraba al futuro con esperanza. Y aunque sabían que aún habría desafíos, también sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo, porque la verdadera transformación no era solo lo que habían superado, sino lo que estaban construyendo. Una vida llena de amor, resiliencia y conexión. Con el paso de los meses, la vida de Enrique, María y Clara comenzó a tomar forma como algo que podía describirse como normal, aunque para ellos, normalidad era algo completamente nuevo. Cada mañana empezaba con el aroma del desayuno preparado por Enrique y las risas de Clara, mientras contaba sus sueños de la noche anterior. María, que antes solía permanecer en silencio en la mesa, ahora participaba con comentarios sarcásticos, pero llenos de calidez. La casa se había convertido en un lugar vivo, un hogar en el sentido más profundo de la palabra. Enrique sabía que no podía quedarse solo en el presente. Las niñas necesitaban más que estabilidad, necesitaban un plan para el futuro. Decidió inscribir a Clara en clases de arte más avanzadas, algo que la emocionó enormemente. ¿Crees que algún día podré pintar cuadros tan grandes como los del museo?, preguntó con los ojos brillando. Enrique le respondió con una sonrisa. No solo los pintarás, Clara. Algún día tus cuadros estarán en esos museos. Esa confianza plantó en ella una semilla de ambición y esperanza. María, por otro lado, comenzó a mostrar un interés inesperado por ayudar a otros. Durante una visita al centro comunitario, vio a un grupo de niños más pequeños intentando leer un libro con dificultad. En lugar de alejarse, se sentó junto a ellos y les ofreció ayuda. Enrique, que observaba desde lejos, se sintió orgulloso pero también sorprendido. Cuando le preguntó sobre ello más tarde, María simplemente dijo: «Si alguien me hubiera ayudado antes, tal vez habría sido más fácil». Esa declaración, sencilla pero llena de significado, dejó a Enrique reflexionando sobre el impacto de sus acciones. Inspirado por lo que vio en María, Enrique decidió que era hora de expandir sus esfuerzos. Juntos, comenzaron a planificar un programa en el centro comunitario que ofreciera actividades educativas y artísticas para niños en situación de vulnerabilidad. Clara sugirió que el programa incluyera clases de dibujo, mientras que María propuso talleres de lectura. «Podríamos llamarlo puentes», dijo María un día, explicando que el objetivo era construir conexiones entre los niños y las oportunidades que tanto necesitaban. Enrique aceptó el nombre con entusiasmo, sabiendo que era un reflejo perfecto de lo que estaban intentando hacer. El proyecto tomó forma rápidamente, con el apoyo de amigos y conocidos de Enrique. Algunos donaron materiales, otros ofrecieron su tiempo como voluntarios. Clara y María participaron activamente en cada paso, desde organizar los materiales hasta ayudar en las primeras sesiones con los niños. Aunque al principio fue agotador, ver las sonrisas de los niños y su entusiasmo por aprender les recordó por qué estaban haciendo todo esto. Cada pequeño progreso de los participantes era un recordatorio de que estaban marcando una diferencia. Una tarde, mientras regresaban a casa después de una sesión particularmente exitosa, María dijo algo que tomó a Enrique por sorpresa. «Gracias por no rendirte con nosotras», dijo en voz baja, mirando por la ventana del coche. Enrique sintió un nudo en la garganta, pero respondió con calma: «Vosotras me enseñasteis que valía la pena intentarlo». Ese momento marcó un hito en su relación.
Aunque nunca había dudado de su decisión, escuchar esas palabras de María confirmó que estaban avanzando juntos, no solo como individuos, sino como una familia. El impacto de su trabajo en el centro comunitario comenzó a expandirse. Otros adultos que antes habían sido indiferentes a la situación de los niños en las calles empezaron a ofrecer su ayuda, inspirados por el ejemplo de Enrique y las niñas. «Nunca imaginé que podríamos hacer algo así», dijo Clara una noche mientras repasaban los planes para las próximas actividades. Enrique, acariciando su cabeza con cariño, respondió: «Lo que estamos haciendo no es solo para ellos, Clara, es para todos nosotros». La relación entre ellos también continuó profundizándose. Enrique, que alguna vez temió abrir su corazón nuevamente, ahora no podía imaginar su vida sin las niñas. Clara lo veía como un padre desde hacía tiempo, y aunque María no usaba esa palabra, su respeto y confianza crecían cada día. Una noche, mientras Enrique revisaba papeles en su escritorio, María dejó una taza de té junto a él y dijo: «Deberías descansar un poco. Clara dice que eres nuestro héroe, pero hasta los héroes necesitan dormir». Fue su forma de mostrar afecto, y para Enrique significó más de lo que podía expresar con palabras. El proyecto Puentes se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para los niños que participaban, sino también para Enrique, María y Clara. Era un recordatorio constante de que incluso las cicatrices más profundas podían transformarse en fuerza. Cada taller, cada dibujo y cada libro leído representaban un paso hacia un futuro que antes parecía inalcanzable. Pero lo más importante era que lo estaban construyendo juntos, como una familia. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Enrique miraba hacia el futuro con una mezcla de emoción y gratitud. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que tenían las herramientas para enfrentarlos. Porque lo que habían construido juntos no era solo un hogar ni un proyecto, era una nueva vida llena de amor, propósito y esperanza. El proyecto Puentes comenzó como una idea modesta, un esfuerzo para ayudar a unos pocos niños, pero con el tiempo creció más allá de lo que Enrique y las niñas habían imaginado. Cada semana, más familias se acercaban al centro comunitario para inscribir a sus hijos en los talleres. Los niños que antes pasaban sus días en las calles, ahora tenían un lugar seguro donde aprender, crear y soñar. Clara, con sus dibujos, se convirtió en una especie de mentora para los más pequeños, mientras María les enseñaba a leer y a confiar en sus propias capacidades. Para Enrique, ver a las niñas desempeñar esos roles era más que un logro. Era una confirmación de que habían encontrado su lugar en el mundo. Una tarde, mientras observaba cómo Clara ayudaba a un niño a dibujar un paisaje y María corregía la lectura de otro, sintió una profunda emoción. Ellas son la prueba de que incluso las historias más difíciles pueden tener un final diferente, pensó. Su propia transformación también era evidente. Había pasado de ser un hombre atrapado en el dolor a alguien que vivía con propósito y amor. El impacto del proyecto no solo se limitó a los niños. La comunidad entera comenzó a cambiar. Vecinos que antes eran indiferentes empezaron a involucrarse, donando tiempo, materiales y recursos para apoyar las actividades del centro. Enrique, que nunca había sido una figura pública, se encontró hablando en reuniones y eventos, compartiendo su historia y motivando a otros a actuar. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro mejor para quienes más lo necesitan, decía en sus discursos, palabras que resonaban profundamente en quienes lo escuchaban. María, quien alguna vez temió el cambio, ahora se sentía más segura de sí misma. Aunque seguía siendo reservada, sus acciones hablaban por ella. Durante un evento del centro, una niña pequeña se le acercó y le dijo: «Quiero ser como tú cuando sea grande». María, sorprendida, no supo qué decir al principio, pero luego, con una sonrisa tímida, respondió: «No tienes que ser como yo, solo tienes que ser tú misma, y eso ya será increíble». Enrique, que había presenciado la escena, se sintió profundamente orgulloso de cuánto había crecido. Clara, por su parte, se convirtió en un símbolo de optimismo y creatividad. Sus dibujos, que al principio eran solo un pasatiempo, comenzaron a ser reconocidos en la comunidad. Una galería local se ofreció a exhibir su trabajo
en una muestra dedicada a jóvenes artistas. Enrique y María estuvieron a su lado durante la inauguración, observando cómo los asistentes admiraban su talento. «Esto es solo el comienzo», le dijo Enrique mientras ella sonreía con entusiasmo. «Tienes un mundo entero por descubrir». Aunque todo parecía ir bien, Enrique sabía que el éxito venía con desafíos. Manejar el crecimiento del proyecto requería más tiempo y recursos de los que podía imaginar. Pero en lugar de desanimarse, encontró fortaleza en las niñas y en la comunidad que los rodeaba. Cada obstáculo era una oportunidad para aprender, adaptarse y seguir adelante. Y aunque había días difíciles, siempre encontraba consuelo en los pequeños momentos. Una risa compartida, un dibujo hecho con cariño o un simple gracias de los niños a quienes ayudaban. La relación entre Enrique y las niñas también siguió profundizándose. Una noche, después de un largo día en el centro, Clara y María le entregaron un sobre. Dentro había una tarjeta hecha a mano que decía: «Gracias por ser nuestro hogar». Enrique, conmovido hasta las lágrimas, las abrazó con fuerza. «Vosotras sois mi hogar también», respondió. Ese momento, aunque sencillo, resumía todo lo que habían logrado juntos: construir una familia basada en el amor, la confianza y el apoyo mutuo. El legado de Enrique no se limitó a las niñas ni al proyecto. Su historia comenzó a inspirar a otros en situaciones similares, demostrando que siempre hay una oportunidad para cambiar. Las personas que alguna vez habían perdido la esperanza, ahora veían en él un ejemplo de lo que era posible cuando se combinaban la empatía y la acción. Enrique, por su parte, nunca buscó reconocimiento. Para él, el verdadero éxito estaba en ver a las niñas florecer y en saber que estaban haciendo una diferencia en la vida de otros. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Clara le preguntó: «¿Crees que algún día alguien más hará algo como Puentes?». Enrique sonrió y respondió: «Estoy seguro de que sí, porque cada cosa buena que hacemos deja una semilla en el corazón de alguien más». María, que escuchaba en silencio, añadió: «Entonces deberíamos seguir plantando semillas». Esa frase sencilla pero poderosa se convirtió en el mantra de su familia y del proyecto. Con el tiempo, Puentes se expandió a otros barrios, llevando esperanza a más comunidades. Enrique, María y Clara seguían liderando el esfuerzo, demostrando que el cambio verdadero comienza con pequeños actos de amor y dedicación. Y aunque sus vidas no eran perfectas, habían encontrado algo mucho más valioso: una razón para levantarse cada día y seguir adelante. Su historia no era solo suya, era un recordatorio para todos de que, incluso en medio de las dificultades, siempre se puede construir un legado de esperanza. El éxito de Puentes marcó un antes y un después en la vida de Enrique, María y Clara. Lo que comenzó como un pequeño esfuerzo para ayudar a unos pocos niños se había convertido en un movimiento que resonaba más allá de su comunidad. Enrique, que alguna vez vivió atrapado en su dolor, ahora era un líder inspirador, motivado no por la ambición, sino por el deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Las niñas, por su parte, lo acompañaban en cada paso, convirtiéndose en piezas fundamentales de un sueño que seguía creciendo. Clara, con su energía inagotable y amor por el arte, comenzó a dar talleres en otras comunidades. Sus dibujos se convirtieron en un medio para transmitir mensajes de esperanza y superación. «El arte es como una llave que abre corazones», solía decirles a los niños. Una tarde, después de uno de sus talleres, un niño se le acercó con un dibujo y le dijo: «Quiero ser como tú cuando crezca». Clara, emocionada, le respondió: «No necesitas ser como yo, solo necesitas creer en ti mismo». Ese momento reafirmó su deseo de seguir utilizando su talento para inspirar a otros. María, que al principio se mantenía más al margen, encontró su propia voz en el proceso. Enrique la animó a compartir su historia, algo que inicialmente le aterraba. «¿Quién querría escucharme?», preguntó una noche mientras cenaban. «Más personas de las que imaginas», respondió Enrique. Finalmente, accedió a hablar en un evento local sobre su experiencia en las calles y cómo el proyecto había cambiado su vida. Aunque sus palabras fueron pocas, su sinceridad conmovió a todos los presentes. Ese día, María entendió que su historia tenía el poder de impactar a otros de formas que nunca había imaginado.
Mientras tanto, Enrique comenzó a recibir invitaciones para compartir el modelo de puentes en otras ciudades. Aunque al principio dudó en expandirse más allá de su comunidad, las niñas lo animaron a dar el siguiente paso. «Si podemos ayudar a más personas, deberíamos hacerlo», le dijo Clara con su habitual entusiasmo. María, más pragmática, añadió: «Pero no olvides que todo empezó aquí. No queremos perder eso». Enrique, consciente de la importancia de mantener la esencia del proyecto, se aseguró de que cada expansión respetara los valores que los habían guiado desde el principio. Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando un grupo de jóvenes de otra ciudad decidió replicar el proyecto en su comunidad. Enrique, María y Clara viajaron para conocerlos y apoyarlos en sus primeros pasos. Durante el evento de inauguración, Enrique tomó el micrófono y dijo: «Esto no se trata de mí, ni de nosotros. Se trata de lo que podemos lograr juntos cuando elegimos construir en lugar de ignorar. Cada niño que ayudamos es una semilla que puede transformar el mundo». Las palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas de quienes habían sido testigos del impacto de su trabajo. La expansión de puentes también trajo nuevos desafíos. Enrique tuvo que aprender a delegar, algo que no siempre fue fácil para él. Pero al ver cómo otras personas se comprometían con la misión, entendió que no estaba solo. Clara y María también asumieron más responsabilidades, demostrando que estaban listas para liderar en su propio camino. «Esto es tan nuestro como suyo», le dijo María en una ocasión, reafirmando su papel como una de las voces principales del proyecto. A medida que el proyecto crecía, también lo hacía la conexión entre ellos. Enrique, que alguna vez había temido no estar a la altura de su papel como figura paterna, ahora veía a las niñas como sus mayores logros. Clara, con su naturaleza efusiva, no dudaba en llamarlo papá en público, mientras que María, aunque más reservada, comenzaba a usar esa palabra en momentos significativos. Una noche, mientras Enrique les leía un libro, María murmuró: «Gracias, papá». Aunque lo dijo en voz baja, el impacto de esas palabras fue profundo. Enrique las abrazó, sabiendo que había llegado a un lugar que alguna vez pensó inalcanzable. El impacto de Puentes comenzó a trascender fronteras. Una organización internacional tomó nota del proyecto y ofreció apoyo para llevarlo a otros países. Enrique, aunque emocionado, sabía que aceptar ese desafío requeriría más esfuerzo del que podían imaginar. Durante una reunión familiar, Clara sugirió: «¿Y si empezamos con un país cercano? Así aprendemos antes de dar pasos más grandes». María estuvo de acuerdo, y Enrique, orgulloso de la sabiduría de las niñas, aceptó la idea. Decidieron comenzar en una región cercana donde la necesidad era evidente. El viaje para expandir puentes internacionalmente fue tan desafiante como gratificante. En cada lugar que visitaban, Enrique compartía su historia y las niñas se unían a los talleres, mostrando con su ejemplo que el cambio era posible. Los niños y familias que conocían veían en ellos no solo un modelo, sino una fuente de esperanza. Enrique, al observar cómo las niñas lideraban con confianza, entendió que su legado estaba asegurado. No importaba cuánto creciera el proyecto, siempre llevaría el espíritu de aquella familia que decidió transformar su dolor en algo hermoso. Al final del día, cuando regresaban a casa después de cada viaje, Enrique solía mirar a las niñas y decirles: «¿Sabéis algo? Nunca imaginé que mi vida terminaría siendo esto, pero no podría estar más agradecido». Clara, con su habitual entusiasmo, respondía: «Eso es porque aún quedan muchas cosas buenas por venir». María, más tranquila pero igual de sincera, añadía: «Y estaremos juntos para verlas». Esa certeza, más que cualquier logro, era el verdadero éxito de su historia. La promesa de que, pase lo que pase, seguirían construyendo puentes hacia un futuro lleno de esperanza. La historia de Enrique, María y Clara no es solo la de tres vidas que se encontraron por casualidad, sino la de un poderoso ejemplo de cómo la conexión humana puede transformar incluso las cicatrices más profundas en fuentes de fortaleza y amor. Enrique, atrapado en su propio dolor, encontró en las niñas un motivo para seguir adelante, mientras que María y Clara, perdidas en un mundo de incertidumbre, descubrieron que la bondad y la compasión
podían devolverles el sentido de pertenencia y seguridad que tanto anhelaban. El proyecto Puentes se convirtió en el reflejo de su historia compartida, un espacio donde el dolor se transforma en propósito, donde la vulnerabilidad se convierte en una oportunidad para aprender y donde las barreras se derriban para construir nuevas posibilidades. No fue fácil, y las cicatrices del pasado no desaparecieron por completo, pero aprendieron que la verdadera sanación está en el esfuerzo continuo por avanzar juntos. Cada pequeño paso que dieron como familia, las risas en el desayuno, las conversaciones nocturnas, las sesiones en el centro comunitario, no solo les cambió a ellos, sino que también tocó la vida de cientos de personas que encontraron en su ejemplo una razón para creer en un futuro mejor. Lo que comenzó como un acto de valentía de dos niñas en una noche lluviosa se convirtió en un legado de esperanza que cruzó fronteras, demostrando que incluso los actos más pequeños de bondad pueden tener un impacto inmenso. Y aunque su viaje no terminó, lo que construyeron juntos dejó claro que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Enrique, María y Clara nos enseñaron que no importa cuán rotos estemos, siempre podemos encontrar la fuerza para sanar, para amar y para cambiar el mundo, empezando por quienes nos rodean. Ahora es tu turno. ¿Qué puentes puedes construir en tu vida? ¿Qué cambio puedes iniciar, incluso desde los gestos más pequeños? Porque, como ellos nos mostraron, el verdadero poder del cambio está en los lazos que creamos y en las historias que dejamos como legado.